regresó el favor a Estados Unidos. El país asiático ya anunció aranceles recíprocos a los productos estadounidenses. Se confirmó el primer caso de gripe aviar en México. Le cuento si es o no seguro consumir pollo o huevo en estos días. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció a Sandra Cuevas. La acusó de cobro de piso después de que se liberaron audios con su voz. Un tornado impactó Arkansas en Estados Unidos. Al menos 6 personas murieron y decenas de edificios quedaron destruidos. Bienvenidos como siempre a este su espacio, que ya son las 11 de la noche, y junto con todo este bellísimo equipo le tengo sus 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre, ya lo sabes, Paola Barquete, y así arrancamos. 国务院关税税则委员会今天发布公告，自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。I think we're going to continue to see a market that is just, very unhappy. The bottom to this could be as soon as maybe early next week. There's a lot that could happen here over the weekend and early next week in terms of clarification. This whole tariffs thing has just been a moving target for the markets. Time will tell and the data will tell. El efecto boomerang de los aranceles de Donald Trump ya comenzó a hacerse presente. Hoy, lo escucha, el gobierno chino anunció que a partir del 10 de abril va a aplicar impuestos del 34% a todas las exportaciones provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump se burló del gobierno asiático. En su cuenta de Truth Social, el republicano les dijo que estaban jugando mal y que no podían permitirse este tipo de decisiones. Pero, a diferencia de lo que pensaba el republicano que pasaría con esta declaración, ¿qué cree? Que todo esto terminó afectando a la propia bolsa de Wall Street. El Nasdaq, que es la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de aquel país, empezó la jornada con una pérdida del 2.86% y lo cerró con una pérdida del 5.8%. Mientras tanto, Standard & Poor's abrió con una pérdida de 2.48% y cerró con una pérdida de 5.97%. El Dow Jones, que mide el rendimiento de las acciones de las 30 principales compañías blue chip de Estados Unidos, abrió perdiendo 2.45% y cerró abajo un 5.5%. De acuerdo con algunos economistas, en las últimas 48 horas, los mercados estadounidenses, con todo esto, han perdido más de 6.6 trillones de dólares por las decisiones de Donald Trump y señalan que podría continuar hasta llegar a una recesión. Aquí hay que recordar que los aranceles anunciados por el republicano se van a aplicar en 2 partes. Mañana, 5 de abril, entra en vigor el arancel mínimo del 10% y el 9 de abril los específicos a cada uno de los países. Y mientras tanto, ¿qué pasa en México? Bueno, pues nuestro país, dice las autoridades específicamente, mantienen la esperanza de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Hoy, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que a pesar de los tiempos turbulentos que se están viviendo en el mundo, México va a mantener esta postura de entablar diálogo para consolidar sus relaciones bilaterales. Finalmente será a través del diálogo y de la negociación como vamos a ir consolidando nuestras relaciones bilaterales y en buena medida, creo yo, también las multilaterales que habrán de requerir sin duda una revisión muy profunda
con todo lo que está ocurriendo. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la política arancelaria de Estados Unidos va a favorecer las inversiones a nuestro país. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que muchísimos productos que no están dentro del acero, el aluminio y la automotriz siguen teniendo 0 aranceles si se exportan a partir del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, evidentemente, empresas que quieran invertir en México para el mercado interno, que eso es muy importante, y además para la exportación, pues tienen esta característica. Ahí mismo en la mañanera empezaron las explicaciones de las acciones que forman parte del Plan México, que ayer se lo compartía, que son para combatir los aranceles. Hoy fue el turno de la Estrategia de Soberanía Alimentaria. Julio Verdegué, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció que para llevar a cabo todo este proyecto van a hacer una inversión de $4,188 millones y así alcanzar una producción de 25 millones de toneladas de maíz blanco, 1,200,000 toneladas de frijol, 450,000 toneladas de arroz y 15,000 millones de litros de leche. Ahí mismo el secretario admitió que son metas muy ambiciosas, pero que son alcanzables. Vamos este año a estar invirtiendo casi 54,000 millones de pesos en lograr estas metas. Y vamos a pasar a casi 84,000 millones al final del sexenio. Pero el énfasis de este esfuerzo que lanzamos ahora es en los estados del sur y sureste. ¿Por qué? Porque hay agua, porque hay muy buenas tierras y sobre todo porque ahí está la gran mayoría de los pequeños y medianos productores de este país que nos pueden alimentar. Entonces, arrancamos, ¿no es cierto?, con un esfuerzo muy importante en Chiapas, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Morelos. Al mismo tiempo, a pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar el impacto que van a tener los aranceles a la industria automotriz, la armadora Stellantis, que ya le he platicado aquí, es propietaria de marcas como Chrysler, Jeep, Dodge, pues se mantiene firme en pausar sus operaciones en México. Una de las fábricas de esta empresa está en Coahuila. Entonces, pues Milenio visitó este lugar para conocer qué iba a pasar con los trabajadores una vez que detengan esas producciones. El panorama, ¿sabe qué? Descubrimos que no está tan claro, porque dicen los trabajadores que todavía no saben qué va a pasar en las próximas semanas. Son alrededor de 3 a 4 semanas antes, tendrían que estarlo notificando, precisamente para que los acuerdos se lleven delante de la autoridad laboral. Pero no ha habido ninguna notificación de paro oficial hasta ahorita. Simplemente nos avisaron que va a ser un paro de 30 días, 40 días. ¿A partir de cuándo? No tenemos fecha, pero creo que es en esta semana. Es relevante no solamente por el tamaño de empresa del que se trata, sino porque es un pequeño ejemplo, el primero de ellos, de lo que podría estar ocurriendo en muchas otras empresas. Aunque la duda de los trabajadores sobre qué va a pasar con sus empleos está ahí, la presidenta les pidió que no se vayan a preocupar porque habló con la armadora y le aseguró que no iban a haber despidos. Ahora que pues hay otras condiciones por parte del gobierno de Estados Unidos, están haciendo una valoración. Lo que nos informaron a través del secretario Ebrard es que no representaban no están pensando disminuir los empleos, ni mucho menos, sino es un paro temporal. Canadá también ya se está preparando para reducir el impacto de los aranceles, sobre todo en el sector automotriz, como es el caso de nuestro país. Hoy el propio Mark Carney, el primer ministro de aquel país, visitó una armadora de vehículos. Ahí les prometió también a los empleados que, a pesar de los tiempos difíciles, Canadá no va a dejar de luchar y proteger lo que es más importante. Auto tariffs this week from the United States, that's tough. That's tough. But this is an enormous opportunity for this company, for this country. We're doing 3 things. We're going to fight, we're going to protect, and we're going to build. And all of them are important. Now, yeah. Mientras tanto, en Estados Unidos, los mismos funcionarios del gobierno de Donald Trump ya le están cuestionando al republicano algunas decisiones económicas, sobre todo estas. Uno de ellos es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Puso en duda el plan arancelario estadounidense y acusó a Donald Trump de llevar a su país directo
a una inflación persistente. While uncertainty remains elevated, it is now becoming clear that tariff increases will be significantly larger than expected. And the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. The size and duration of these effects remains uncertain. While tariffs are highly likely to generate at least a temporary rise in inflation, it's also possible that the effects could be more persistent. Bien, después de que se dio el anuncio de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, ahora también particularmente contra las islas Heard y McDonald, esto en el archipiélago de Australia, hubo algunos políticos que ya de plano se burlaron de la decisión. El senador demócrata Chuck Schumer apuntó que ni los pingüinos se salvaron de los aranceles. Vamos a ver. The tariffs are so poorly planned that he's taxing penguins, not Putin, because the tax is levied on the Heard and McDonald Islands, where only penguins live, but he's leaving Russia alone. Thank you for that little addition. Ahora, no es el único que se ha burlado de esta decisión, porque se trata de una zona que solo es habitada, en efecto, por pingüinos y por focas, que de plano no tiene ni actividad económica. Esto provocó que en redes sociales se popularizaran también los memes en relación con el asunto. Vea. Informe de avance. Está en clave y no puedo descifrarlo. ¿Tú saber leer? No, Phil sabe de eso. Bueno, y a propósito del presidente de Estados Unidos, concedió un plazo adicional de 75 días a TikTok para que logre ya un acuerdo con empresas estadounidenses y que se empiece a desvincular de su matriz china, ByteDance. La decisión está buscando mantener la aplicación operativa en el país, es decir, que TikTok siga funcionando en Estados Unidos, mientras que se intensifican las negociaciones comerciales con China para que pues hagan un espacio a otro país. El presidente adelantó que estaría dispuesto a ofrecer alivio en los aranceles a China si es que se apruebe el acuerdo para desvincular a ByteDance de su territorio. Lo que hay que recordar aquí es que el anterior Congreso, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, había aprobado una ley que obligaba a TikTok a encontrar un inversor de un país que no fuera considerado un adversario para Estados Unidos, es decir, empezando porque no fuera China. Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación había dejado de funcionar durante unas horas hasta que el republicano después decidió que finalmente se regresaba y así le va dando estos plazos para que se logre la negociación final. Now. Hablando de Estados Unidos, un violento tornado azotó el noreste del estado de Arkansas, dejó al menos 7 personas muertas y causó daños catastróficos. Dejó también más de 40,000 personas sin electricidad. Según NBC News, la situación obligó a activar alertas meteorológicas extremas en más de una docena de estados y una amenaza persistente de inundaciones catastróficas. El gobernador declaró el estado de emergencia y movilizó equipos de rescate y asistencia para estas zonas afectadas. A través de redes sociales, usuarios han compartido impresionantes videos de los tornados e inundaciones. Bien, vamos
Vamos ahora a temas de salud y por favor ponga mucha atención. La Secretaría de Salud de nuestro país confirmó el primer caso de gripe o influenza aviar en una niña de 3 años en el estado de Durango, H5N1. La paciente recibió inicialmente tratamiento y actualmente está hospitalizada en una unidad de 3er nivel en la ciudad de Torreón y su condición se reporta como grave. Las autoridades informaron a la población que la OMS considera que este riesgo de salud de este virus para la población en general es bajo, por lo cual el consumo de carne, de pollo o de huevo bien cocidos no tendrían que representar ningún peligro para la salud del ser humano. Caso completamente diferente, es un caso esporádico, prácticamente único. Sin embargo, se van a reforzar las medidas epidemiológicas de contención, de detección de más casos. Existen vacunas, sí existen vacunas para las aves, sobre todo. ¿Por qué? Porque es importante vacunarlas ante casos cercanos de este tipo, sobre todo en aves. Antes de irnos a un corte, por favor ponga muchísima atención porque la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dieron a conocer que se va a hacer un paro total de actividades el próximo lunes. Estas acciones se están tomando por la inconformidad a la modificación del artículo 15 que da facultad a la universidad de expulsar de manera inmediata a estudiantes por actos de vandalismo o desobediencia. En solicitud a que se mejoren las condiciones que garanticen su seguridad, es también que se hará esta marcha o este paro el lunes. Nos vamos con esto a un corte. Al regresar, el cantante de regional mexicano Peso Pluma podría cerrar sus oficinas en Estados Unidos. Le vamos a contar. Después del escándalo viral por el homenaje a El Mencho por parte del grupo musical Los Alegres del Barranco, el Auditorio Telmex Jalisco enfrenta una crisis en los conciertos en vivo. Las autoridades del estado lo que sostienen es que también tiene mucho que ver la educación en casa con los gustos del público. Vea de lo que le hablo. Las autoridades del entretenimiento sostienen que la apología y los gustos del público se están cruzando y de necesario que se ponga freno desde casa a lo que cada uno consume. Es que creo que ha habido en los últimos años un fomento a este tipo de temas, pero también es responsabilidad de todas y todos, de lo que ponemos a consumir a nuestros niños, ¿sí? En las familias, en las casas, lo que las madres y los padres escuchamos y ponemos en nuestros hogares, pues los niños nos escuchan, ¿no? Para la directora de la agencia, las audiencias se comportan así porque es lo que conocen y solo hace falta mayor oferta en esparcimiento. La enseñanza que he tenido es que la gente no consume lo que no conoce. Poner a disposición de todos y todas la música clásica, la música regional, local de Jalisco, los nuevos talentos, es decir, la música urbana. Ver que esto suceda en eventos en vivo resultará una labor titánica y se controlará desde los contratos con artistas y productores. La instrucción del gobernador es muy clara, ¿no? Bajo contrato se van a estipular cuáles son las reglas del juego y por supuesto nosotros siempre estaremos en favor de la construcción de la paz, de los artistas que promuevan una cultura positiva para los niños, para los jóvenes, para las familias. Ahora el desafío es lograr entretenimiento familiar, seguro y divertido en todos los rincones de Jalisco. Daniela Nuño. Después de todo esto, parece ser que comienza, se lo decía ya, el fin del género de los narcocorridos. Peso Pluma, uno de los cantantes más reconocidos del género en Latinoamérica y en el mundo, está envuelto en la polémica junto a varios cantantes por presuntamente hacer apología a la violencia con su propia música. Como consecuencia, Peso Pluma podría cerrar sus oficinas de Los Ángeles porque varios cantantes del género están tomando distintas medidas para protegerse de las autoridades debido a las restricciones sobre el contenido de sus canciones. Pasamos a otros temas. El delito de despojo se ha convertido en un problema cada vez más habitual, no solo en el país, sino en el Estado de México particularmente. Mariana Hernández, colaboradora de Milenio, cuéntanos cómo se da este contexto y a propósito de qué caso, tu espacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Y hoy vamos a hablar de la controversia que se llevó a cabo toda esta semana sobre el caso de Carlota, una señora de la tercera edad que disparó en contra de unos presuntos invasores que se encontraban en su domicilio, esto en Chalco. El hecho dejó 2 personas muertas y una persona más lesionada. Vamos a recordar cómo se vivió este momento. ¡No! ¡No te jodes, suegro! ¡No te jodes, suegro! ¡Hija de tu puta madre! Tras el incidente se logró la detención de Carlota, Mariana y Eduardo N., a los cuales se les cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, y fueron trasladados este viernes al penal de Chalco, en donde se llevó a cabo su audiencia inicial. Este suceso pues ya abrió el debate nuevamente sobre el delito de despojo de inmuebles y sobre todo la pena que enfrentan. Mire, y este problema ha incrementado en los últimos años, y para darnos una idea, tan solo en el 2024 se registraron 28.363 denuncias por despojo en todo el país. En el Estado de México, que encabeza esta lista, es la entidad que se denuncian en promedio 13 despojos al día. Esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Tan solo en este año se registraron 4.936 denuncias por este delito. Y uno de los municipios más afectados fue Chalco, en el cual se contabilizaron 195 casos. Paola, es así como nosotros vamos a estar al pendiente del desarrollo de este caso y de otros que se han estado suscitando. Muy interesante. Gracias, Mariana. Ahora, en otros temas, hace unas horas, un juez de Guanajuato ordenó a Alan N., padre de la menor Alana, que murió durante un enfrentamiento entre el escolta de su papá y agentes ministeriales, que continúe su proceso en libertad. El juzgador determinó que no existen motivos por los que Alan N. amerite la prisión preventiva. Se espera que en las próximas horas quede en libertad, pero este hombre podría ser detenido nuevamente por presuntamente cometer el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su propia hermana. No me corresponde a mí decirlo, pero aparentemente quieren seguir extorsionando a la gente y cobrando sus cuotas para tener sus vidas lujosas o sus empresas, ya saben, al estilo del Monrealato. Pero serán las autoridades quienes determinen. He dado la instrucción a todos los trabajadores de la alcaldía de denunciar cualquier intento de presión, cualquier mensaje que siquiera incite a la extorsión, como el de la exalcaldesa corrupta. Y último y muy... Así fue como Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció a Sandra Cuevas, extitular de la misma demarcación, por presuntamente participar en el cobro a trabajadores de la actual administración. Alessandra Rojo de la Vega detalló que se verificó la autenticidad del audio compartido en redes sociales y aseguró que antes de cumplir sus primeros 100 días de gobierno, presentaron más de 40 denuncias, de las que hasta la fecha no tiene información de cómo va el proceso o las sanciones. Yo, Javi, buena noche, le escribe Sandra Cuevas y si me permite me gustaría ir a visitarla para lo pendiente. Gracias. Mireya López, coeditora de Política en Milenio, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en nuestro diario Tu Espacio. Muy buenas noches, Pau. Como siempre, es un gusto saludarte. Quiero invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso, porque la espera ha terminado y el próximo 13 de abril se va a estrenar la segunda temporada de Last of Us, por lo que tenemos una entrevista con el creador de esta serie de zombies que está basada en un videojuego, y él nos trae todos los detalles de qué es lo que vamos a ver en esta segunda temporada. También tenemos toda la información detallada de las próximas elecciones al Poder Judicial, pero en el Estado de México, luego de que el Instituto Electoral de esa entidad informó que se realizarán al menos 130 foros entre los 73 candidatos en esa entidad que van a contener para algunos de los puestos en ese poder. Sin embargo, también indicó que ante la falta de los recursos económicos, pues la ciudadanía no va a poder hacer preguntas a los candidatos. Y mañana se cumple un año del asalto a la Embajada de México en la capital de Ecuador, en Quito, por lo que tenemos una infografía con todo un recuento de los hechos, de cómo sucedieron y por qué es que la administración mexicana decidió romper toda relación diplomática con ese país. Esto y más mañana en nuestra edición en El Impreso. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Mireya.
Para irnos bien y de buenas en este viernes, resulta que para celebrar el Día Internacional del Deporte, este domingo se va a hacer la clase de box más grande del mundo en nuestro país. Este evento va a comenzar a las 9 de la mañana en todas las plazas públicas del país y van a participar deportistas mexicanos como Saúl El Canelo Álvarez y Julio César Chávez. El objetivo es dar alternativas para evitar el consumo de drogas o de los grupos delictivos y, por supuesto, ponernos en movimiento. Gracias siempre por haberme acompañado ya toda la semana. Nos vemos por acá